en Radio del Pacífico. Es tiempo de compartirles las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Es nuestra agenda informativa de cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Envíenos sus informaciones a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org o llámenos al 424-8759. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. Buen tiempo de Dios en familia. Ya estamos nuevamente juntos por este medio de comunicación que tiene tanta importancia para todos, presentando el Evangelio de Cristo a la sociedad peruana desde hace más de 50 años, entre los cuales miles de miles han conocido el camino, la verdad y la vida. Nuestros dividendos son espirituales, habiendo contribuido grandemente al crecimiento numérico de la Iglesia en nuestro querido Perú. Servimos a todas con las informaciones del acontecer evangélico de todas las congregaciones que nos envían sus notas. De esta manera servimos también como medio de integración, que son propósitos divinos mantener el amor de Dios en nuestros corazones, sabiendo que eso le agrada al Señor. Los avatares del mundo siguen su marcha, la lucha es espiritual. Es por ello que solo con el poder de Dios podemos vivir en la fe con esperanza, para que por medio de la palabra y la oración perseverante, cualquiera que sea nuestra necesidad, podamos agradecer a Dios por el milagro de la salvación. Condiciones políticas, sociales y económicas marcan siempre el quehacer de las naciones. En nuestro caso, el Perú, que el martes pasado se juramentó al nuevo gabinete justo a las 4 de la tarde, por lo cual el Movimiento Nacional de Oración en su culto semanal comenzó orando por estos ministros, quienes en autoridad asumen grandes responsabilidades. Llama la atención lo que está pasando en el mundo con los cambios climáticos, Europa y Estados Unidos, con temperaturas de frío bajo cero y en otros lugares altas temperaturas arriba de 40 grados. Es una condición que solo tiene respuesta espiritual teniendo la Biblia abierta por los acontecimientos antes del fin del mundo. Y como cada semana tendremos mucha información nacional e internacional. Y en la segunda parte, un tema de gran actualidad relacionada con la Biblia y la política, a cargo de dos destacados profesionales cristianos. Gracias, demos junto a Dios y recibamos las informaciones de este su programa esperado. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. Hoy en la segunda parte de Así marcha el mundo evangélico, el tema será política y religión. El Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú anuncian Adoradores 2018, tiempo de adoración profunda e íntima con Dios. La cantautora cristiana Cristín Di Clario se presentará en el Parque de la Exposición de Lima. La Universidad Seminario Evangélico de Lima, USEL, realizará Pastoral de la Adolescencia. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Viviendo en dos reinos. Debemos admitir que nos guiamos en la vida por dos reinos, discriminados en distintas formas que queremos considerar, teniendo como base la realidad expresada por la naturaleza en lo que es el material y por el desenvolvimiento que llamamos la razón mediante la voluntad propia que se sustenta en lo espiritual. Condiciones, sin embargo, que involucra a todos. Son realidades que por el entendimiento los reconocemos, valorando el cielo y la tierra, manifiesto de los cuales tomamos para sí y lo admiramos en el horizonte. Así es también el contraste entre el día y la noche, expresados por la luz y la oscuridad, por medio del sol y la luna. Pero también es dramático en la política, entre los gobernantes y gobernados. Forman parte en el proceso histórico las filosofías griegas de Platón, cuando determina
antropológicamente que el hombre se siente como un forastero en el mundo, mientras que Aristóteles pondera el gozo de la tranquilidad, constituyendo en el análisis de estos dos reinos con profundo pensamiento para buscar un mejor entendimiento esperanzador para vivir. Es entonces donde debemos autodeterminar para reconocer la presencia en el mundo entre lo bueno que pertenece al reino de Dios y la maldad que se manifiesta en el reino de Satanás, debiéndose buscar siempre que prevalezca el bien sobre el mal, condiciones de vida permanente denominado lucha espiritual, por cuanto son poderes que actúan en nuestro mundo interior. En consecuencia, analicemos de por medio la vida y la muerte, reinos que están presentes desde la eternidad hasta la eternidad, mediante una sentencia divina, producido en la desobediencia adánica, con la muerte eterna. Por tanto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, siendo reconciliados por medio de Cristo con su muerte vicaria en la cruz. Implicancia de otros dos reinos de gran trascendencia son la guerra y la paz. Siendo la primera una amenaza de destrucción, es un poder que se manifiesta permanentemente mediante ideologías religiosas con implicancias terroristas y también nucleares, debiendo prevalecer la paz, el fundamento básico de la convivencia humana en lo social, político y económico. Otros dos reinos son señalados con la división entre lo que se denominan intelectuales y los ignorantes. Ambos son atrevidos de poder. Sin embargo, en la literatura universal prevalece en el tiempo la Biblia, único libro que manifiesta el reino de Dios para una convicción de sabiduría espiritual integral, que es el manual del hombre dentro de cualquier condición, pobre, rico, sabio o ignorante. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión virtual, prensa, internet. Y en Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. El Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú anuncian Adoradores 2018, tiempo de adoración profunda e íntima con Dios. Del 15 al 19 de enero, de 7 a 9 de la noche. Los esperan en su templo del Teodoro Cárdenas 450 Santa Beatriz, altura de las cuadras 12 y 13 de la avenida Arequipa. Más información sobre este evento con el pastor Patrón Contreras. Buenos días, hermanos y amigos. Soy el pastor Patrón Contreras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. En esta mañana queremos saludarles a todos ustedes, deseándoles muchas bendiciones del Señor, pero al mismo tiempo también anunciarles que la Iglesia ha programado una actividad muy interesante para la edificación de la Iglesia. Estaremos teniendo conferencias, enseñanzas y un taller muy importante relacionado con la adoración. Estaremos presentando estos temas de adoración desde el día lunes 15 hasta el viernes 19 en nuestro local, en el Centro Evangelístico que queda en Teodoro Cárdenas 450 Santa Beatriz. De manera que yo le animo, hermano y amigo, a acercarse porque es importante conocer lo que significa la adoración, y una adoración que va a permitir naturalmente agradar a Dios, porque a veces hay tantas confusiones relacionadas con la adoración. A veces la gente adora a otras cosas, ídolos, cerros o ciertas situaciones humanas, pero la Biblia nos enseña que debemos tener una adoración que a Dios le agrade, y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Les esperamos entonces con todo gusto, y Dios los bendiga a cada uno. La cantautora cristiana de música contemporánea estadounidense Christine DeClator en Lima, sábado 20 de enero 7 p.m. en el Parque de la Exposición, venta de entradas en Teleticket
una noche de adoración con Christine Declator. Escuchemos su invitación. Hola amigos de Perú, soy Christine Declario y estoy muy emocionada de que voy a estar pronto con ustedes en su hermoso país, adorando al Señor con todo nuestro equipo de adoración, listos para atraer el cielo a la tierra por medio de nuestra adoración. No se lo pueden perder, por favor, inviten a un amigo y nos vemos allá. La Universidad Seminario Evangélico de Lima UCEL realizará pastoral de la adolescencia, inicio sábado 20 de enero, duración 10 semanas. Nos amplía la nota Ada Melgarejo. Buenos días, oyentes de Radio del Pacífico. Como les mencionamos, estamos ofreciendo la certificación en pastoral de la adolescencia aquí en la Universidad CEL. Este programa está dirigido a líderes quienes están trabajando con grupo de adolescentes y también está dirigido a quienes están proyectando abrir un programa con los adolescentes en sus iglesias. Vamos a abordar temas relacionados al conocer del adolescente, su contexto, la sociedad y además el desarrollo psicosocial y biológico de ellos. Aparte de ello, también vamos a hacer un trabajo pastoral, como el pastor, el líder, va a hacer un seguimiento pastoral a los adolescentes, entre otros temas que vamos a abordarlo en 10 sesiones de clases aquí en la Universidad CEL. Nuestras clases se están iniciando este sábado 20 de enero en el horario de 9 a 1 de la tarde. Más información usted puede llamarnos al teléfono 348-1202 y también a través de la página de la Universidad CEL. Estamos aquí ubicados en la avenida La Molina 585 en el distrito de La Molina. Muchas gracias. El Ministerio de Campamentos de la Unión Bíblica del Perú anuncia campamento familiar en la playa en Kauai, del viernes 19 al domingo 21 de enero, costo 150 soles, adultos 135 soles, niños de 4 a 10 años, incluye alojamiento, alimentación, movilidad y harta diversión. Informes a los teléfonos 330-9231, 989-285-126. Más información con Jorge Arévalo. Buenos días, hermanos de Acimache Mundo Evangélica. Les habla Jorge Arévalo, que quiere invitarnos al campamento familiar del 19 al 21 de enero. En este campamento vamos a poder compartir con cada uno de nuestros hijos, familiares. Es un campamento en Kauai. Durante muchos años tenemos participando en este campamento, donde vamos a aprender muchas cosas acerca de Dios y sobre todo poder compartir en familia. Cualquier inscripción, cualquier consulta pueden llamar al 989-285-126. 989-285-126. Que Dios los bendiga. Tenemos más noticias. La Sociedad Bíblica Peruana invita a los estudios bíblicos grupales. Deuteronomio 2, pacto renovado, inicio de clases martes 16 de enero. El Evangelio de Marcos 1, los comienzos del Evangelio, inicio jueves 18 de enero y construyendo familias saludables con el tema Buen Trato. El inicio es el viernes 19 de enero a las 7 de la noche. Auditorio del Centro Cultural de la Biblia, Petituars 991 Lima. Más información al 975-161-879. La Iglesia Camino de Vida anuncia para el jueves 18 de enero a las 9:30 am una cita con las damas. Reunión de ellas CDB del 2018. Será una mañana súper especial. Puedes venir con todas tus amigas. Calle Buen Retiro 100 Monterrico Surco. Teléfono 312-6048. Asimismo, el Seminario Bíblico de Lima ofrece estudios teológicos en diplomado, bachiller y licenciatura. Inicio de clases lunes 15 de enero. Informes en Girón Las Druzas, 380, Urbanización Las Flores, San Juan del Lurigancho, de 4 a 9 de la noche. O llamando a los teléfonos 387-0198 y 999-794-015. Entre tanto, se viene a fin de mes el film cristiano Vuelve a Sonreír, una nueva oportunidad. Estreno jueves 25 de enero en las principales salas de cine de la ciudad. Por otra parte, la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú presenta Conferencia de la Familia, el diseño original de Dios, del 24 al 27 de enero. Entre los expositores se encuentra el reverendo Fernando Altare, presidente de especialidades juveniles en Argentina. Para mayor información pueden comunicarse al 423-7624. Las instalaciones de la iglesia están en Girón Quilca 282, Cercado de Lima.
Están ustedes acompañándose de Radio del Pacífico. Estamos listos para comenzar el bloque nacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando información que llega desde Chiclayo con nuestro corresponsal Fernando Valencia. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? De Chiclayo, saludándoles con ocasión de celebrarse para la Radio del Pacífico de Chiclayo. Estamos próximos a celebrar la Asamblea Nacional de Pastores de la Iglesia Evangélica Peruana del 17 al 20 de este mes, acá en nuestra amada ciudad. En esta asamblea se van a tratar algunos puntos sobre la vida de la Iglesia a nivel nacional, algunos cambios también a nivel eclesiásticos y la agenda de trabajo para los próximos años que se vienen. Para todos ustedes de Chiclayo, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Juan, Silvia, amigos de Radio El Pacífico. Les saluda su amigo el pastor Walter Sorián Mendoza. Quiero decirle, informarle que en la provincia de Barranca se viene desarrollando lo que es las escuelas bíblicas para los niños. Casi estamos hablando de un 80% de la iglesia, donde se va a estar llevando a cabo la entrega de las cajitas de la Samaritan Pur, ¿no? Que nos ha llegado 8.300 cajitas, de las cuales vienen siendo muy bendecidos todas las iglesias. Estamos hablando de un 80% de las iglesias aquí en la provincia de Barranca. Seguimos trabajando porque es el tiempo de predicar la palabra del Señor, porque la Biblia nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Hoy puedo ver la mano de Dios en la provincia de Barranca, como Dios viene bendiciendo a cielos abiertos, y nosotros le creemos al Dios Todopoderoso. Y también muchos jóvenes vienen saliendo de las drogas, del alcohol y de la farmacodependencia. Un desafío juvenil, la cual se viene desarrollando esta casa, ¿no? En Paramonga, donde tienen 17 internos, donde se les predica la palabra de las 24 horas del día. Hoy estamos trabajando fuertemente porque la mano de Dios se viene moviendo en esta provincia de Barranca. Como siempre, su amigo, el corresponsal desde Barranca, el pastor Walter Sorián Mendoza. Mil bendiciones, amigos de Radio El Pacífico. Continuamos con el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora noticias desde Huancayo con Héctor Chávez. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda Héctor Chávez, corresponsal de Huancayo, para poder anunciar que la Iglesia Evangélica Jehová Macabés va a organizar gran conferencia Jesús Restaurando Corazones, y serán los días 12 y 13 de enero de 9 a 1 de la tarde, y por la noche los cultos de sanidad de 7 a 9 de la noche. Esto será en la avenida Huancavelica 961 Huancayo, y estaremos dando los temas heridas del alma, restaurando matrimonios, alcoholismo, sanidad del corazón, olvidando el pasado, Jesús el tercer cordón en el hogar. Y el costo de esto será 20 soles, incluyendo el break, las separatas, se llevaron una credencial, regalos y un sorteo de libros. Esta conferencia será de gran bendición para el pueblo de Huancayo y para las iglesias de los entornos, para poder declarar que Jesús sí sana al perdido, al caído, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Israel corta lazos con UNESCO. Son porciones de un artículo por Ilse Posselt en Bridges for Peace. El 29 de diciembre, el embajador Carmel Shama HaKohen de UNESCO, o sea, la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas, oficialmente entregó la carta de renuncia por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu a la secretaria general del Cuerpo Internacional. La decisión fue tomada en base al persistente prejuicio y desinterés flagrante por enmendar su modo de tratar a Israel. La decisión de Israel sigue el ejemplo de Estados Unidos tras su propia renuncia a UNESCO en el pasado octubre, citando el continuado prejuicio anti-israelí y su necesidad de una reforma fundamental.
Según las normas de UNESCO, la renuncia tomará efecto el 31 de enero de 2018, un año después de someterse la carta de renuncia oficial. Como tal, tanto Israel como Estados Unidos se retirarán de la organización el último día en 2018. Shama HaKohen argumentó que Israel no debe permanecer en la organización mientras continúe albergando corrupción moral. Dijo, y citamos, UNESCO, dirigido por las Naciones Árabes, ha roto todo récord de hipocresía, incitamiento y calumnia contra Israel y el pueblo judío, contaminando sus nobles valores con politización y terrorismo político, muy a la par con antisemitismo. El motivo de oración es el siguiente: ore por los líderes israelíes y sus representantes en las Naciones Unidas para que permanezcan firmes ante cualquier adversidad y prejuicio patente. Pida a Dios que se revele a las naciones que indirectamente apoyan el antisemitismo con su abstención durante los votos dominados por la mayoría de las naciones árabes y musulmanas en las Naciones Unidas. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en el Salmo 15, los versos del 1 al 3, que dicen así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Riedering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Más información a esta hora desde California, Estados Unidos, con Ricardo Darcourt. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, amigos y hermanos de Pacífico Radio. Esta es la noticia. Operación Bendición brinda el amor de Jesús a afectados por ola de frío en Estados Unidos. La explosión de aire ártico que acompañó a la tormenta de invierno Grayson congeló parte de la costa este, causando registros de frío históricos desde Maine hasta Virginia Occidental. Operación Bendición en Estados Unidos pasó el fin de semana ayudando a las personas que se encontraban en situaciones extremas en Hampton Road. Este ministerio se esforzó para que los necesitados pudieran recibir tratamiento médico. Cientos de personas necesitaban diálisis, quimioterapia o eran enfermeras que necesitaban vías claras para ir a trabajar y atender a los pacientes. Los equipos también ayudaron a personas mayores, discapacitadas y aquellos que no tenían forma de ayudarse a sí mismos. Tuvimos tantos momentos de Dios con estos preciosos residentes. Mientras oramos con ellos, les amábamos y les hacíamos saber que no los olvidamos y que no estaban solos, dijo el vicepresidente de Operación Bendición, Jody Gettys. Operación Bendición incluso envió un quitanieves para abrir un camino para las ambulancias. El programa Operación Bendición, Snow Buddies, comenzó en el 2014, cuando el gerente de emergencia de la ciudad de Norfolk se acercó al ministerio durante una tormenta de nieve como esta, preguntando si podrían reunir voluntarios para ayudar. Ahora el programa ha demostrado ser un verdadero beneficio que sostiene la vida y que salva vidas. En total, el Centro de la Emergencia de CBN recibió más de 700 llamadas durante el fin de semana, sin incluir mensajes de texto y correos electrónicos. Ahora las autoridades meteorológicas dicen que está en camino un calentamiento. Las temperaturas podrían subir en algunos estados. Les informó para Así Marcha el Mundo Evangélico su corresponsal Ricardo Antonio Darcourt desde California, Estados Unidos. Adelante, estudios. Y como cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico, estamos en el bloque internacional y esta vez noticias que llegan desde Costa Rica con nuestra corresponsal Patricia Brilli. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio El Pacífico. Esta es la información del tiempo de humillación nacional, ayuno y oración que tendremos en Costa Rica. Para el día domingo 14 de enero se nos está solicitando a todas las iglesias de Costa Rica media hora de clamor nacional en virtud de una imposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado martes respondió con una orden de garantizar todos los derechos existentes en la legislación para las parejas del mismo sexo, lo cual incluye el matrimonio homosexual. Y el gobierno de la República informó el martes en la tarde que acatará las imposiciones de dicha corte, pero nosotros,
Creemos lo que dice el Salmo 33, versículos 10 al 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde Costa Rica les informó Patricia Brilli para el programa Así marcha el mundo evangélico, de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudio. Ustedes a esta hora de la mañana se vienen acompañando de Radio del Pacífico. Es Así marcha el mundo evangélico. Estamos en el bloque internacional y esta vez noticias que llegan desde Guatemala, de nuestros colegas de Radio Alianza. Vamos a dar pase a nuestro corresponsal Otto Guerra con información a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Otto? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Esta es la información. Vamos a proseguir el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Guatemala no dará marcha atrás en su decisión soberana de retornar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y el proceso para cumplirlo, aunque podría durar entre 1 y 2 años, ya está en marcha y seguirá su curso, dijo hoy la ministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Es una decisión soberana ya tomada del gobierno de Guatemala en materia de política exterior. Vamos a proseguir el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, dijo Jovel en una conferencia de prensa. Embajador de Israel confraterniza con liderazgo evangélico guatemalteco. Matanya Cohen, embajador de Israel en Guatemala, sostuvo una amena reunión con representantes de entidades evangélicas nacionales a quienes agradeció su amor y apoyo hacia su país. Se dieron cita representantes de AMEG, Alianza Evangélica de Guatemala, Consejo Apostólico, Mesa Profética, Vida Real, entre otros. Fue una reunión de agradecimiento y comunión espiritual con el propósito de fortalecer los lazos fraternales del pueblo evangélico de Guatemala con la representación diplomática en nuestro país y el pueblo de Israel, informó una fuente consultada. Por último, Consejo Apostólico de Guatemala se reúne para tener un tiempo de oración y palabra, nuevos desafíos y propósitos para el 2018, agradecimientos a Dios por los logros alcanzados, sonido victorioso del shofar, comunión ministerial y oración unos por otros. Caracterizó la primera reunión del Consejo Apostólico de Guatemala, AMEG, Alianza Evangélica, AGLOB, Vida Real, Presbiterio Cristiano de Guatemala y el Refugio de la Oveja. Hasta aquí la información desde Radio Alianza 610 AM en Guatemala, reportó Otto Guerra. Enlace internacional con Silvia Vázquez desde Cancún, México. ¿Qué tal, Silvia y amigos de Radio del Pacífico? Esta es la información. Tras 500 años del inicio de la evangelización en México, muchos pueblos de Veracruz conservan tradiciones religiosas como la danza de los Santiagos, que es una representación de la lucha entre moros y cristianos. Esta tradición de la danza de los Santiagos se hereda de generación en generación. Un danzante explicó que en el tiempo de los primeros evangelizadores no había muchas formas de comunicarse. La danza fue la forma ideal. Con coloridos atuendos, los danzantes o santiagos realizan este acto previo a la presentación del Niño Jesús por los diferentes barrios del municipio de Coscomatepec. Desde Cancún, Quintana Roo, les informó Silvia Vázquez para Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico. Adelante, estudio. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional en Así marcha el mundo evangélico y momento de enlazarnos con Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Misael Osorio. ¿Cómo está, Misael? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico. La reconocida autora y misionera Sarah Young presenta su nueva obra Jesús vive, en donde invita al lector a conocer a Jesús de una manera más profunda y a nivel personal. Young es experta en escritos devocionales con más de 22 millones de ejemplares vendidos. Su obra previa, Jesús te llama, se encuentra entre las listas principales de libros más vendidos en todo el mundo. Jesús vive, publicado por Grupo Nelson, presenta 180 devociones temáticas que ejemplifican la presencia de Jesús en nuestras vidas. A través de una exploración profunda, Young demuestra que dentro de las peticiones más profundas y las alabanzas llenas de gozo, vive el Rey de Reyes. El libro está escrito desde una perspectiva de Jesús y gira en torno a la premisa de Romanos 8:11.
El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Conocer a Jesús de una manera más profunda y a nivel personal no solo significa verlo trabajar en tu vida, sino también abrirle tu corazón al Señor, argumentó Jung. En su texto, la autora demuestra que en todo momento, luchando en el desierto o cosechando bendiciones abundantes, Jesús está siempre vivo y presente. Jesús vive propone las siguientes preguntas de autorreflexión al lector. ¿Reconoces su voz? ¿Sientes su mano ofreciéndote consuelo? ¿Quieres estar en comunión con Él? Mis libros tienden a hablarle a diferentes personas de diferentes maneras, encontrándolos justo donde están. Creo que es porque los libros ayudan a las personas a conectarse con Jesús y Él nos encuentra justo donde estamos, afirmó la autora. Pasando mucho tiempo en oración y leyendo la Biblia y memorizando las Escrituras, Jung aseguró disfrutar particularmente en orar a diario por los lectores de sus libros. Esos mismos lectores compartieron que los libros de Jung les ayudaron a crecer y acercarse a la palabra de Dios. Las devociones deben leerse lentamente, preferentemente en un lugar tranquilo con la Biblia abierta, recomendó Sara. Desde Buenos Aires, Argentina, les informó su corresponsal Mitzael Osorio para el programa Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Señoras y señores, en esta segunda media hora de Así marcha el mundo evangélico, tomaremos en cuenta el contexto político complicado del país y del mundo, con el nuevo gabinete que juramentó esta semana la designación del gobierno por el año del diálogo y la reconciliación, además de la venida del Papa. Todo esto es en lo subjetivo, como fundamento de lo que viene como título y fundamento a nuestros entrevistados, bajo el tema de política y religión. Estaremos conversando con distinguidos invitados que nos permitirán tener opiniones siempre desde una perspectiva cristiana. Se trata del pastor Guillermo Aguayo y el hermano David Romero. Empezamos, amado pastor, amigo Guillermo Aguayo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan, una alegría conversar contigo una vez más y pues así como tú, pues profundamente preocupado, en estado de meditación y de oración ante la coyuntura nacional y pues ante la propuesta que el Ejecutivo hoy por hoy nos plantea, ¿no? Pedimos su orientación para ello en el pensamiento político religioso dentro de las condiciones que se tienen en nuestro querido Perú bajo la premisa de haberse designado al año 2018 como el año del diálogo y la reconciliación, siendo que el término reconciliación es teológicamente bíblico. Gracias desde ya por aceptar nuestra invitación, por su formación pastoral y estudios en las ciencias políticas que estamos valorando de ayuda a la colectividad cristiana. Lo escuchamos. Bueno, la intención es muy buena, ¿no? Eso es parte de la responsabilidad de los que están en la administración del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es el presidente y su gabinete, ¿no? Existen los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, con el presidente de la República a la cabeza, el poder legislativo con el presidente del Congreso y el poder judicial pues justamente con el presidente de todos los jueces y de toda la parte de lo judicial en el país, ¿no? Entonces el Ejecutivo es el que plantea y ha hecho un muy buen planteamiento. El asunto es que no es un planteamiento fácil por los diferentes sucesos que han venido ocurriendo en el país, ¿no? Sucesos que algunos estarán de acuerdo, otros no. Algunos cuestionan, pues, la honestidad del presidente, otros cuestionan la libertad del expresidente que ha obtenido el indulto. Entonces, definitivamente hay temas que como población nos tienen encontrados. Y la propuesta del Ejecutivo para un diálogo y una reconciliación es loable, pero no es fácil. ¿Por qué razón, mi querido Juan? Porque la reconciliación, a diferencia del perdón, depende de
por lo menos dos partes. El perdón es algo unilateral. Nuestro Señor Jesucristo le otorgó el perdón a la humanidad en la cruz del Calvario. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. El perdón es algo unilateral, donde la parte afectada puede unilateralmente decidir perdonar y ser libre, obviamente, de esa esclavitud que solamente le perjudica a ella misma que no quisiese perdonar. Entonces, el perdón es algo unilateral, pero la reconciliación sí depende de las partes, tanto de la parte afectada, es decir, la víctima, o como del supuesto agresor. Entonces, o transgresor de la falta, ¿no? Que eso, por esa razón, es que nuestro Señor no nos dio el ministerio del perdón, sino que nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque el perdón ya está dado. Entonces la reconciliación se da cuando la parte que ha agredido o la parte que ha transgredido algo pide perdón y se arrepiente. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber de todas maneras arrepentimiento de parte de la persona que hizo la falta. Y ahí es aún más complicado en un entorno político. En un entorno espiritual en el que nosotros nos movemos, es dado porque pues nos acercamos al Todopoderoso, porque nos acercamos al que nos ofreció un trato de amor, porque nos acercamos a aquel que está dispuesto a pesar de nuestras faltas y errores, ponerlo a un costado. Pero a nivel de seres humanos es más complicado. Por eso que es difícil que cuando en una pareja matrimonial, por ejemplo, hay una infidelidad, el perdón se puede dar, pero la reconciliación es más complicado, porque tiene que haber un arrepentimiento profundo y luego una sanidad que, claro, en Dios es posible y Dios puede traer esa sanidad y puede motivar a ese arrepentimiento profundo. Ahora, en los términos políticos y en los términos nacionales, el desafío es mayor, ¿no? Porque tendría que haber de las partes afectadas la disposición de perdonar, y de la parte que ha sido los considerados agresores o transgresores de alguna falta, pues ellos tienen que arrepentirse de la verdad. Y eso pues solamente puede venir con la ayuda de Dios. Así que es una extraordinaria oportunidad para nuestro Perú de que se establezca el diálogo, que haya reconciliación, pero nosotros los creyentes de orar para que efectivamente sea una reconciliación genuina vía el arrepentimiento genuino de aquellas personas que incumplieron con la ley, aquellas personas que transgredieron la ley o aquellas personas que agredieron a otros. Así que, muy interesante lo que está ocurriendo en el país, nos lleva a asumir la responsabilidad nosotros los creyentes, a seguir orando e intercediendo por nuestro país. Es posible, definitivamente que es posible, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y las propuestas del Evangelio son reales. Es posible que una nación pues se reconcilie siempre y cuando pues acuda a Dios, tenga a Dios de por medio, y con la ayuda del Señor pues esta figura se pueda dar. Esperemos pues que la visita de este líder espiritual, el Papa, que va a venir, pues motiva los corazones de los peruanos especialmente a buscar de Dios, y desde esa búsqueda de Dios pues se arrepientan de sus malos actos, y la reconciliación se pueda dar desde la generosidad del perdón. Le agradecemos, Pastor Guillermo Aguayo de la Casa del Padre, por haber aceptado nuestra invitación y haber tocado el tema del diálogo y la reconciliación, el nombre que el gobierno ha puesto a este año, el 2018, sabiendo que reconciliación es teológicamente bíblico. Exacto. Y es algo que involucra a dos partes, siempre es bilateral, hay dos partes de por medio.
el agredido y el agresor. Gracias por su participación. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Un abrazo. Estamos ahora con el distinguido intelectual hermano David Romero en este tiempo de crisis política en el Perú que requiere tener una aplicación espiritual bíblica, por lo cual le pedimos su valiosa interpretación a las ciencias políticas en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, si es compatible tomar en cuenta lo que se vive en el gobierno mundial mediante la democracia participativa, con sustentos en la reforma del siglo XVI. Amigo David, estamos agradecidos por vuestro aporte intelectual al tema. Sin embargo, queremos que pueda sentirse libre de ampliar sus conceptos en cuanto a ese tema. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarte y saludar a través tuya a todos los radioescuchas de Radio del Pacífico. Muy buenos días, que Dios le bendiga. Es un tema realmente importante, así que yo agradezco esta oportunidad, ya que se ha hablado mucho alrededor del famoso indulto, ¿no? El indulto humanitario. Se ha hablado mucho sobre el Ministerio de la Reconciliación. Así que sobre eso quisiera hablar un poco, porque entiendo que el contexto en el que estamos, aparte del indulto, es el de la renuncia de varios ministros y el que en esta semana tengamos un nuevo gabinete. Esto hay que saberlo entender, hay que estar atentos al ritmo de los tiempos, al mensaje de cada época. Así que quisiera interpretar un poco estas circunstancias como me solicitas a la luz de la palabra de Dios. Y es que siempre estamos en crisis, por eso es importante saber qué hacer y mantener la calma para encontrar en medio de la crisis oportunidades. Y ese saber qué hacer no tiene que ver con las emociones o solamente con lo racional, sino con la voluntad, con qué decidimos hacer día a día. Eso tiene que ver con el ethos, como decían los griegos, y del ethos viene la palabra ética. Un verdadero discípulo de Cristo tiene una propuesta ética, no importa cuál es el ritmo en el que corren los tiempos, la propuesta ética de los cristianos ha sido la misma durante siglos. De esto quiero hablar. Quisiera hablar además del contexto mundial, crisis climática, corrupción, violencia contra la mujer, y además hablaremos también de la visita del Papa. Y es que algunos pastores, hablando de lo del indulto en primer lugar, citando 2 Corintios 5, de los 11 y 6 al 2 del Ministerio de la Reconciliación, dicen que no hay que odiar, hay que hablar de perdón. Pobrecito el viejito Fujimori, que salga de la cárcel, no se merece esto. Y yo he escuchado a varios pastores decir esto, y francamente esto me preocupa mucho, porque estamos nuevamente ante la constantinización de la religión, es decir, la instrumentalización política de la religión. Y esto es peligroso, porque si bien es cierto, el expresidente Alberto Fujimori es uno de los responsables de lo que ocurrió durante su gobierno, también hubieron otras personas implicadas que están purgando condena. Es decir, muchos evangélicos dicen, pero pobrecito el viejito, ya que salga de una vez. Y sin embargo, nos olvidamos de que este señor, Alberto Fujimori, es culpable, por eso fue encarcelado. Es decir, no pasemos por inocente al culpable. Ahora, el indulto se trata de conferir, y las gracias presidenciales, que son dos figuras distintas, y las dos se le han concedido por parte del presidente Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori, tienen que ver con que una persona culpable es puesta en libertad, ¿no? Como habría ocurrido en tiempo de Jesús, entre Jesús y Barrabás. Es un indulto. Ahora, se dice que este indulto es humanitario. Sin embargo, muchos dudamos del carácter humanitario de este indulto y más bien calificamos este indulto de político. Es decir, se ha jugado la moneda de sacar al expresidente Fujimori para evitar la vacancia presidencial. Eso es un negociado político, eso no es para nada humanitario, eso es político a todas luces. Y este sentido de negociación es lo que a muchos nos salta a la vista y nos parece indignante, porque, retomando las palabras de esos pastores constantinistas, es la reconciliación entre quiénes, la gran pregunta. La reconciliación debería ser para con las familias de las víctimas de la Cantuta, de Barrios Altos, muertes de gente que, al igual que muchos ahora, de repente no les importaba la política,
no les importaba quién estaba como presidente de turno, quiénes eran los congresistas, solo se dedicaban al día a día, estaban haciendo una pollada en Barrios Altos, una pollada para recolectar fondos. Eran vendedores de helados los que estaban ahí reunidos en esa casona cuando llegó el Grupo Colina y los mató a todos por orden directa del presidente Fujimori. Entonces, a sabiendas, y ya esto está siendo juzgado, el pretender que salga este señor bajo la figura de un indulto humanitario, de un falso indulto humanitario, realmente atenta contra toda ética cristiana y nos invita a nada menos que a indignarnos. Hay muchísimos versículos bíblicos que hablan sobre la solidaridad hacia la viuda y los huérfanos. Tengo como 38 versículos que podría citar, pero solo quiero citar 2. El hacer justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Eso está en Deuteronomio 10:18. Y en Isaías 1:17 más claro. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Y nadie lo dice más claro que Santiago 1:27, ya saliendo del Antiguo Testamento. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Entonces, ante esa propuesta del texto bíblico, lo realizado por el presidente Kuczynski es para muchos lo más injusto que ha ocurrido en su mandato, en su gobierno. Es por eso que ha salido mucha gente a renunciar, y de ahí la importancia de la renuncia de tantos ministros. Significa que una persona que trabaja al servicio de la nación dice, esto es insoportable, no puedo formar parte de este gobierno. Es por eso que renuncian. De ahí que varios partidos hayan dicho, no queremos que ninguno de nuestros miembros forme parte de este gabinete presidencial. De ahí también que el presidente haya tenido que postergar por varios días la presentación de su nuevo gabinete de ministros. Es decir, hay muchas personas, no pocas, hay muchas personas que consideran este gobierno un gobierno corrupto e injusto, y la más clara manifestación fue otorgarle el indulto bajo negociación política al partido fujimorista, porque esto es como una premiación al partido que ordenó las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros juicios que no se han podido desarrollar ni se van a desarrollar, porque de eso se trata la gracia presidencial. Aquellos juicios pendientes no se van a realizar, por lo tanto las personas que fueron víctimas del gobierno de Fujimori no verán justicia, porque se les ha quitado la oportunidad de un juicio justo. Pero finalmente yo quisiera quedarme, para terminar lo del indulto, con las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3:7, que dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mi mejor muestra para mis hermanos, porque me interesa mucho que mis hermanos y hermanas sencillos que dicen, ¿por qué tanto odio?, entiendan que no se trata de odio, se trata de justicia. Y las palabras de Jesús de Nazaret son las más claras, ¿no? Cualquiera podría citar a cualquier autor secular o cualquier pasaje bíblico, pero las palabras de Jesús son especialmente importantes para quienes nos consideramos verdaderos discípulos de Cristo. Él dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, más importante que la adoración, y la adoración es muy importante para los cristianos, es el sentido de justicia, de reconciliación. Pero no hay reconciliación sin interesados en reconciliarse. Es decir, si no hay una actitud de arrepentimiento de parte del presidente, entonces su arrepentimiento es falso. Y el video que hizo pidiendo disculpas después de haber recibido el indulto es igualmente falso, porque la reparación civil que tiene pendiente en ningún momento dio muestras de que lo va a realizar, e incluso para con las víctimas de la violencia política tampoco hubo ningún gesto. Lo que los fujimoristas dicen como, eso es un error político, en realidad es un crimen que para las Naciones Unidas
consta como un crimen de lesa humanidad, y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no se puede retractar uno de ellos. Me parece muy interesante el contexto de la llegada del Papa también, porque el presidente Kuczynski está aprovechando la visita del Papa para tapar sus decisiones políticas injustas y llenarse de popularidad ante el Perú, que es un país católico, ¿no? La mayoría de los peruanos profesan la religión católica, aunque no todos los católicos la vivan. La llegada del Papa le sirve como un baño de popularidad, por eso en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Facebook está el presidente al costado de la imagen del Papa, como para limpiarse la cara. Esto es nuevamente la instrumentalización de la religión para fines políticos. Y para ello, aquellos que tenemos un poquito la mente más avistada debemos darnos cuenta de estas actitudes y no permitir que discursos religiosos pretendan camuflar las injusticias que están ocurriendo en nuestro país. Como cristianos y cristianas debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, darnos cuenta de qué está ocurriendo. Ahora, dejando de lado el indulto y centrándome en la visita del Papa, hablar de la visita del Papa y centrarnos en eso sería como apuntar hacia la luna con el dedo y que todo el mundo mire el dedo. O sea, ¿cuál es el mensaje del Papa? El Papa Francisco ha levantado su voz enérgicamente con su encíclica Laudato Si, hablando de medio ambiente, cambio climático y cuidado de la creación, que para algunos son cosas distintas, pero para los cristianos es la misma cosa. El tener cuidado de la creación, el ser administradores de la creación fue el mandato que recibimos desde el Génesis. Quizá el primer mandato universal, aparte de reproducirnos y llenar la tierra, que eso sí cumplimos bien, pero con administrar la creación, ahí estamos en notas rojas. Por eso es que el Papa va a visitar Madre de Dios, porque hay un particular interés en la Amazonía, que son los pulmones del planeta Tierra, porque no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores no han tenido el suficiente cuidado para cuidar el medio ambiente. Perú va a ser el tercer o segundo país más golpeado por el cambio climático. El primero va a ser Bangladesh, que va a desaparecer, y el segundo va a ser Guatemala, que también sus selvas van a ser cubiertas por el mar. Entonces, la crisis hídrica que experimentaremos por el calentamiento climático obedece también a que no estamos siendo resilientes ante este contexto mundial, que no solo afecta a todos en general, sino a nosotros de manera particular. Ante ello no estamos haciendo mucho, y las iglesias, me da pena decirlo, tampoco están haciendo mucho, porque lo consideran, incluso algunos congresistas evangélicos dicen que esto es un mero discurso político, que el calentamiento global no es real, y están completamente equivocados y están mintiendo a la gente, lo que me hace dudar de su confesionalidad. Es por eso que, hablando del contexto mundial, también Naciones Unidas ha impulsado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son 17 objetivos que tienen a fin apuntar hacia la resiliencia. El cambio climático es una realidad, está ocurriendo, lo creamos o no, tenemos que adaptarnos a este cambio climático. Hermano David Romero, agradecidos por su valioso aporte intelectual en cuanto a este tema de tiempo de crisis política en nuestro país y pues requerir esta aplicación espiritual bíblica a diversos temas que ha tocado, agradeciéndole por su participación aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico, y será hasta cualquier momento. Buen fin de semana. Hasta cuando quieras. Dios les bendiga. El tema de esta semana ha sido política y religión, conversando con distinguidos invitados, quienes tienen opiniones siempre desde una perspectiva cristiana. La próxima semana tendremos, como cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico, la participación de más invitados, tocando el análisis de las realidades del mundo político, social, pero siempre acompañado de una perspectiva cristiana. Celebremos todo el año que comienza. 29 aniversario del Movimiento Nacional de Oración. Demos gracias a Dios por sus bendiciones a nuestro Perú y en favor de todos los peruanos. Culto semanal de perseverancia en la oración, martes 16 de enero, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. Tiempo de comunión santificada por Dios, con la asistencia del Espíritu Santo.
Y bien, llegamos al final de una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico, año 2018, innovaciones en Pacífico. Pacífico es diferente. Síganos en los 640 amplitud modulada, www.pacificocomunicaciones.com o en el Facebook, Pacífico Comunicaciones Oficial, señal en vivo. Y para escribirnos pueden hacerlo a prensa@grupopacifico.org. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Buen fin de semana. En Radio del Pacífico, hasta aquí llega una edición más de Así Marcha el Mundo Evangélico. Les hemos compartido las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico a través de nuestra agenda informativa de cada sábado y domingo por la mañana. Así marcha el mundo evangélico. Regresamos en una próxima edición. Hasta entonces.